Sí, acabamos de salir. Con razón, ha sido un día intenso entonces para ustedes. ¿Qué materia tenían ahorita? Enfermería del adulto. Excelente, con la maestra Laura Esparza. Sí, con ella. Perfecto, perfecto. Bueno, pues muy buenos días. Arrancamos hoy, miércoles 15 de septiembre del 2021, siendo las 8:41. Por favor, ayúdenme a registrar su asistencia donde dice chatear con todos, ¿sale? Para ir avanzando con el tema que nos aplica esta semana, que es lo referente a la ventilación pulmonar, cuando hablamos de enfermedades restrictivas y obstructivas. Cuando hablamos de enfermedades restrictivas y obstructivas, la semana pasada yo les mencionaba a ustedes que todo lo que lleva alteraciones en la ventilación, el que el paciente pueda tener una adecuada inhalación-exhalación, eso nos pudiera llevar a nosotros identificar, si me pregunta la jefa que se ingresan con el mismo link, siempre es con el mismo link. Entonces, pues ahorita vamos a arrancar con estas enfermedades obstructivas y restrictivas, pero quiero aprovechar para dar un repasito así rapidito de algunos puntos que quizá me faltaron en la presentación anterior, de mencionarlos con su grupo. Quizá lo mencioné con otro, pero con ustedes no. Recordemos de manera muy general que para tener una adecuada ventilación pulmonar necesitamos que estén disponibles o que estén permeables las vías respiratorias, específicamente lo que viene siendo la entrada de aire a través de lo que es las vías respiratorias superiores, lo que es nariz, lo que viene siendo la faringe, la laringe, ¿no? Entonces, esta imagen nos habla un poquito de la ventilación. El sistema digestivo está compuesto por la boca. Sin embargo, aquí está esta imagen porque nos va a permitir a nosotros el flujo de aire cuando tenemos tapada la nariz. Entonces, por eso está esta imagen aquí. De igual manera, el espacio de la cavidad del corazón también se visualiza porque pudiera ser como un cuerpo extraño o algo que impida, en este caso a los pulmones, expandirse de una forma inmediata. Recordemos que los músculos intercostales y de igualmente el diafragma pues impactan bastante en lo que viene siendo la ventilación pulmonar. La respiración entonces es el oxígeno que entra del exterior a través de la inhalación y la retirada de CO2. En este punto, pues vamos a influir mucho en lo que tiene que ver a nivel de las vías respiratorias superiores y de manera distal cómo llega esto a las arterias y permite el paso hacia lo que viene siendo las células. Las 4 funciones principales de la respiración, pues ya hablábamos de la ventilación. Entonces, el día de hoy, pues vamos a ver de todos los fenómenos que influyen en esta ventilación, desde el punto de vista estructural, y también desde el punto de vista, en este caso, directamente del pulmón, el que permita expandirse o no a nivel alveolar. Las personas que les tengo que dar acceso, que entraron por algún link, pónganme aquí su correo en dado caso que no les haya llegado, porque ahorita las puedo ver porque tengo 2 monitores, pero cuando tengo un solo monitor, el acceso pues no lo puedo ver porque no me aparece, porque tengo la presentación, ¿no? Entonces ya he dado acceso a varias personas y necesito en esos casos pues que entren en automático, ¿sale? Entonces vamos a hablar referente a la mecánica ventilatoria. Para eso nosotros tenemos que tener una adecuada expansión y contracción pulmonar, y para expandir y contraerse se hace de 2 maneras. Uno es el movimiento hacia abajo del diafragma, ¿sí? Y dice hacia abajo y hacia arriba del diafragma, en este caso durante la inspiración, ¿sí? Para contraerse, y las costillas se elongan. Es muy importante que vean cómo se encuentran las costillas en esta manera, porque, por ejemplo, los pacientes con EPOC se usa un concepto que se llama tórax en tonel. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, estas costillas vean la posición que están de manera vertical, ¿sí? Y constantemente se hacen más verticales y luego se hacen más horizontales dependiendo del aire que tengan dentro de ellas. Entonces, este movimiento hacia abajo de las costillas y hacia arriba del diafragma va a hacer que nosotros tengamos la forma de alargar o acortar la caja torácica. Esto, por ejemplo, les mencionaba que en una persona que está embarazada o que está obesa, pues se dificulta este movimiento diafragmático y por supuesto las costillas. De igual manera, en los pacientes que utilizan, por ejemplo, una faja abdominal, los bodies, también impide este movimiento, hablando de esa mecánica de expansión y contracción pulmonar. En una respiración tranquila,
nosotros vamos a tener que el movimiento a veces es invisible, ni se alcanzan a ver. Por ejemplo, en una persona que esté dormida no lo podemos visualizar. Sin embargo, en un paciente con alguna restricción, por ejemplo, los pacientes con asma, pues esto es totalmente visible, incluso es audible el sonido que produce la salida de aire de nuestros pulmones. El segundo método para expandir la caja torácica, eso se debe a de adentro de nuestros pulmones, y vean cómo hacen estos que el pecho incluso se eleve, ¿sí? Lo que les decía ahorita, y hace que el esternón pues desplace hacia abajo la columna vertebral. Otro de los factores que tenemos que ver es lo referente a los músculos que utilizamos para respirar, no solamente el diafragma. Los músculos más importantes que elevan la caja torácica, ¿sí? Son los intercostales. Sin embargo, el esternocleidomastoideo, ese se encarga de elevar el esternón. Lo que viene siendo los serratos anteriores elevan a las costillas y los escalenos a las primeras dos costillas. Entonces, nosotros pudiéramos ver en el cuello de nuestros pacientes cuando tienen dificultad respiratoria cómo se les marcan estos músculos. Y lo que decíamos, hablando de los rectos abdominales y los intercostales, bueno, estos principalmente van a tener un efecto hacia abajo de permitir que las costillas disminuyan o que bajen, perdón, de posición. Hay otra situación también que puede ver desde el punto de vista de las presiones de oxígeno. Si nosotros tenemos aire en el exterior, nuestros pulmones no se colapsan a pesar de subirnos a un avión o hundirnos. Entonces, esas presiones que originan el movimiento de entrada y salida a los pulmones nos van a permitir a nosotros mantener nuestros pulmones expandidos. Entonces, durante la inspiración, el aumento de volumen de la caja torácica, sí, hay un aumento, y durante la expiración nosotros vamos a ver cómo disminuye. Por ejemplo, si yo estoy en una alberca de 5 metros, en la alberca del Parque 87 o más de 10 metros, ¿cómo le hago para llegar al fondo? Pues si no traigo yo un equipo de buceo, lo que le decimos al paciente es que exhale. Entonces, cuando se está zambuteando, saca todo el aire que pueda, y eso permite que tenga menor restricción como para hundirse. Entonces, nosotros tenemos aire en nuestros pulmones, que eso nos permite a nosotros, en este caso, flotar o hundirnos. Sin embargo, nuestra caja torácica está rodeada por una capita que se llama pleura, que esta recubre los pulmones y nos va a permitir a nosotros, sin ninguna dificultad, que se expandan y se contraigan sin que haya rozamiento o fricción. Este líquido pleural es muy importante. Sin embargo, cuando veamos lo que viene siendo en la fisio del niño y del adolescente, vamos a hablar de un problema que se llama el factor surfactante. ¿Qué es el factor surfactante? Bueno, una cosa es la presión pleural y este líquido que se encuentra, que nos hace que nuestros pulmones puedan contraerse y relajarse sin dificultad, que aquí está la vista pleural. Sin embargo, el factor surfactante se encuentra dentro del alveolo y es lo que hace que nosotros, al momento de cortar el cordoncito umbilical, nuestros alveolos se expandan y pueda entrar el aire. Entonces, en los pacientes pediátricos, cuando este factor surfactante no se encuentra, esta presión alveolar pues estaría inhibida. ¿Sí? Esta presión alveolar hace que nosotros los pulmones tengan la forma y el tamaño, ¿sí? Y por supuesto son iguales a la presión atmosférica. Por eso nosotros podemos respirar con facilidad, o podemos respirar y hacer ese intercambio gaseoso cuando estamos en diferentes alturas o presiones. ¿Ok? Hay otro concepto que se llama la presión transpulmonar, y en este caso es esta presión alveolar, el volumen del pulmón y cómo el pulmón logra expandirse independientemente en las etapas que se encuentre de la inspiración o la expiración. Esto solamente se puede decir que es como cultura general para poder entender nosotros esta distensibilidad pulmonar en los pacientes que tienen algún problema restrictivo. Hay una característica clínica, por ejemplo, no sé si han visto pacientes que tienen el tórax así muy, muy estrecho y como si fueran pajaritos. Se llama tórax en quilla, ¿ok? Y hay otros pacientes que les decía ahorita del tórax en tonel, que son los que tienen el tórax así como el Grun de mi villano favorito, redondito. Sí, que esa es una característica clínica. Nosotros identificar a los pacientes que tienen problemas en las fibras de elastina y colágeno, en los pacientes que tienen EPOC, los pacientes fumadores. Entonces, para eso nos sirve entender todo eso, y aquí está el líquido que se encuentra dentro de los alveolos, que se llama factor surfactante.
Entonces, cuando falta el factor surfactante, cuando la tensión superficial se vence, por ejemplo, un paciente que lo navajean, imagínense un cuerpo extraño en la caja torácica, un cuchillo que atraviesa las costillas, ¿sí? O voy manejando en el carro y de repente choco y el volante me pega en el tórax y me fractura una costilla y la costilla me pincha un pulmón, pues la presión externa no va a estar, en este caso, totalmente alejada del paciente y pues vamos a tener un fenómeno muy importante de ese colapso y a eso se le llama de atelectasias, ¿no? Que es el colapso del pulmón. Pueden ser microatelectasias cuando son unos pequeños alveolos, pero cuando es totalmente el pulmón, pues se llama atelectasia. Entonces, eso nos va a referir a nosotros lo que vienen siendo fenómenos restrictivos. El pulmón no se puede expander, ¿sí? Porque la presión externa es mucho mayor que la interna. Hablando de los principios de tensión superficial, nosotros vamos a hablar que el efecto neto es producir una fuerza que permite contraerse a los pulmones y permite relajarse. Si nosotros estamos en el agua, pues también nuestros pulmones intentan, sí, cuando tienen líquidos adentro de él, a través de la tos, sacar las secreciones. Si escucharon unos besitos por ahí era mi hija, no anden empezando mal. Y por supuesto, ese factor surfactante que nos va a permitir a nosotros reducir esa tensión superficial del agua. Recordemos que el feto se encuentra suspendido en agua, ¿sí? Y pues la función respiratoria la hace la placenta. Okay, me voy a pasar un poquito todo esto, lo vamos a ver cuando veamos nosotros en la fisiopatología del niño y del adolescente lo del factor surfactante. La caja torácica tiene propias características elásticas y viscosas. Yo les recomiendo que vayan al mercado así solitos, sí, y pidan unos bofes o pregúntale al carnicero si les pueden mostrar unos bofes para que ustedes vean cómo son los pulmones por dentro. Los bofes así se le conoce a los pulmones de las vacas. De son rositas y son así como cuando la leche se echa a perder, que esa es una capa así esponjosa y así, y tiene aire adentro, así. Entonces, para que ustedes vean cómo se encuentran esas características específicas de ese órgano. Si ustedes comparan, por ejemplo, un pulmón con un hígado, el hígado es duro, ¿sí? Es muy pesado, ¿sí? Y en cambio el pulmón es muy ligerito. Entonces, para que tengan la oportunidad ustedes de ver cómo este pulmón, en este caso, las características clínicas que pueda presentar. Entonces, vean, yo tengo la caja torácica, la posición de las costillas, que tengo ciertos músculos que se van a fijar en estas costillas, van a permitir que éstas se eleven cuando yo inhalo y cuando yo exhalo, pues se relajan. ¿Ok? Eso me va a permitir. Entonces, esta distensibilidad de la caja torácica va a cambiar. Si yo comí, no sé, me fui una fiesta hoy por la noche y me eché 10 tostadas, un plato de pozole, de 2 litros de refresco. Imagínense nada más si aparte de eso traigo una cinturilla, pues imagínense cómo va a estar mi cuerpo totalmente desplazando el estómago a lo que viene siendo en este caso los pulmones, ¿no? Va a ser muy difícil que yo pueda consumir tantos alimentos si traigo este tipo de dispositivos. Sin embargo, ese factor mecánico que impide que la se desplaza también se ve afectado cuando adentro del alveolo yo al momento de querer inhalar ya tengo lleno mis pulmones de aire. Entonces, los pacientes con EPOC, yo tengo aire atrapado y esa distensibilidad del pulmón se ve afectada todavía más con esos pacientes. ¿Ok? Entonces, el trabajo de la inspiración se puede dividir en 3 partes. El trabajo necesario para expandir los pulmones contra fuerzas elásticas del pulmón, la viscosidad y por supuesto la resistencia de las vías aéreas en diferentes posiciones. ¿Alguno de ustedes de su salón practica boxeo? ¿O alguno de ustedes ha ido a Surutato, a Monterrey, a lugares que están por la altura, al nivel del mar, mucho más altos que aquí de Culiacán? Nosotros de hecho estamos abajo del nivel del mar. Entonces, Sí, cuando vamos, tú Alex. sí, efectivamente. En uno de mis viajes, cuando viajé a Denver, Colorado, allá pues está súper alto, me empezó a doler la cabeza, la presión atmosférica era, si no me equivoco, más alta y por ende me sentía mal. Fue un proceso que duró como 15 días y ya me fui adaptando, pero sí al principio me sentía algo extraño, algo raro por el movimiento de la latitud. Gracias, Alex. Eso es muy importante nosotros entenderlo, porque nuestros pacientes, por ejemplo, ahorita está de moda lo que viene siendo
el senderismo, que van muchas personas que al hípico, ¿no? Aquí el hípico pues están unos cuantos metros al nivel del mar, pero si nos vamos nosotros a querer hacer caminatas, no sé, al Monte Everest, por decir algo, pues eso nos va a afectar bastante porque nosotros estamos, nuestro oxígeno, nuestras eritrocitos están acostumbrados para transportar oxígeno, el que tenemos en el aire, pero si nos vamos a otro lugar, necesitamos generar más células que transporten oxígeno, porque el oxígeno del aire que está ahí, aunque es suficiente para vivir los humanos, para nosotros que estamos al nivel del mar, se nos complica un poquito, ¿ok? Entonces, este es el trabajo de la respiración y el trabajo necesario para vencer la resistencia aérea, pues es cuando yo inhalo, vean, desplazo el alveolo, desplazo el diafragma hacia abajo, perdón, el abdomen aumenta y la caja torácica se aumenta. Pero si yo traigo una faja de compresión, pues va a ser tremendamente difícil. Los pacientes que tienen alguna restricción anatómica, por ejemplo, si tuvieron algún accidente automovilístico y utilizan o tienen costillas de acero o alguna situación así mecánica, pues también tienen restricciones para expandir la caja torácica. Si nosotros nos dormimos, dicen que bajamos de peso porque la simple respiración, aunque estemos en reposo, consume energía, vean, de un 3 a 5% de energía por dormir, nada más por respirar, ¿no? Por supuesto que si hacemos actividad física, pues esto va a aumentar. Sí, dependiendo la actividad física, vean, hasta 50 veces esa energía durante el ejercicio intenso, ¿no? Hablando de volúmenes y capacidades, recordemos que en la clase pasada decíamos que tenemos 5 litros por minuto en nuestros pulmones. Sí, sin embargo, aquí habla del volumen corriente de 500 mililitros en el varón adulto, una reserva inspiratoria de 300 mililitros, de 3,000 mililitros, perdón, y pues habla del volumen de reserva inspiratoria de de 1,100 mililitros. Entonces, esto nada más es para, repito, para que ustedes vean si se van a dedicar a lo que viene siendo ahorita los pacientes post-COVID con rehabilitación pulmonar. Estos volúmenes tenemos que saber de nuestros pacientes para poder llevarlos de un nivel a otro nivel cuando aplicamos un PAE. Esas capacidades pulmonares, entonces, se las voy a dejar aquí en el video para que ustedes las revisen. Y pues la capacidad inspiratoria es igual al volumen corriente, entonces 3,500 mililitros. Y la capacidad residual, vean cómo en este caso es la capacidad de aire que nosotros nos queda o qué tanto deberíamos de aguantar. Por eso perdemos el estado de conciencia y perdemos la capacidad para respirar, pues tenemos 5 minutos de proteger a nuestras neuronas por ese aporte de oxígeno que se queda en nuestros pulmones, ¿no? Esta capacidad vital es igual al volumen de la reserva inspiratoria. Vean, se parecen muchísimo lo que vienen siendo los valores que nos va a dar la espirometría a nuestros pacientes. Entonces, todos los volúmenes y capacidades van a variar de un 20-25% en las mujeres, porque tenemos la caja torácica un poco más chica que los hombres. Sin embargo, por ejemplo, si practicamos natación, esta caja torácica se expande un poquito más y ejercitamos lo que vienen siendo nuestros pulmones. Recordemos que para hacer una espirometría tenemos que taparle la nariz a nuestro paciente para que todo lo haga a través de una boquilla, ¿sí? Y es la forma de nosotros poder medir la función pulmonar. Esta es una tablita donde me está diciendo todas las claves de esa espirometría, donde me habla de las capacidades vitales, de la presión parcial, de lo que viene siendo incluso porcentaje de saturación de oxígeno de acuerdo a la hemoglobina. Entonces, un paciente con asma, desde que sea, que tenga desnutrición, que tenga anemia, por supuesto que va a estar todavía mucho más alterada lo que es, en este caso, su espirometría, ¿no? Entonces, ojo, yo no puedo hacer una espirometría si no le tapo la nariz al paciente. Yo no puedo hacer una espirometría sin un espirómetro. Yo no puedo hacer una espirometría sin capacitar a mi paciente, sí, porque lo que me va a estar dando es un resultado inadecuado. Entonces, vean, cuando yo aplico, en este caso, un espirómetro con helio o mezclado con helio, en mi paciente va a tener la oportunidad de medirse cuánto entra y cuánto sale de helio. Pero aquí en Sinaloa, normalmente lo que hacemos nosotros es el oxígeno del ambiente y le damos un broncodilatador después de la primera prueba para ver si hay mejoría. ¿Qué significa que si hay mejoría? Pues lo que vamos a tener nosotros en ese paciente que tuvo mejoría, estamos hablando de procesos inflamatorios. ¿Qué sería el diagnóstico diferencial de un paciente con asma, que va a mejorar clínicamente, o un paciente que si no tiene mejoría después del broncodilatador, ese paciente pues tenemos que buscar otras alternativas para ayudarlo, hablando de lo que vendría siendo en este caso sus modificaciones al estilo de vida. Por ejemplo, si fuma a razón de una cajetilla diaria, pues ese paciente tiene que empezar a disminuir el número de cigarrillos porque eso ocasiona lo que sería una restricción pulmonar muy severa. Entonces, el volumen expiratorio minuto es igual al volumen corriente multiplicado por la frecuencia, respiratoria por minuto. Ustedes son licenciados en enfermería
Y estos valores, si se dedican a lo que es terapia respiratoria, los tienen que manejar. O sea, si yo voy a dedicarme a cuidar pacientes que están intubados, yo tengo que manejar este tipo de conceptos, por lo menos identificar cuáles son los rangos normales en mi paciente para saber si se está deteriorando o no. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de otro concepto que es la ventilación alveolar. Entonces, recordemos, llega la sangre, ¿sí? Decimos, la sangre de manera normal en nuestros libros viene de color rojo, la sangre arterial, y la sangre venosa de color azul. Pero las arterias pulmonares, ¿sí? Llevan sangre venosa, y en este caso en el alveolo, pues eso ya se invierte, ¿no? Entonces, vamos a tener nosotros, dentro de las estructuras del alveolo, vamos a tener arterias y venas, pero también vamos a tener lo que viene siendo capilares, y aquí en el capilar alveolar es donde se lleva a cabo esa comunicación, donde yo libero CO2 de mi cuerpo para capturar oxígeno a través del eritrocito. Recordemos que hay espacio muerto, como viene siendo la tráquea, la naringe, la faringe, que ese solamente tenemos un flujo de aire, pero no es el aire que realmente permite que llegue a las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Aquí solamente tenemos que tener aire para que las cavidades se encuentren permeables. Dentro de la frecuencia respiratoria, pues recordemos que más de 12 respiraciones por minuto, yo les decía de 12 a 18, pero podemos elongarnos, no pasa nada si decimos de 12 a 20, no pasa nada, ¿ok? La respiración, la ventilación alveolar, perdón, lo que sería aquí es permitir el paso del aire de manera distal hacia el alveolo. Van a decir, la profe repite mucho eso, pues sí, pero resulta que en ocasiones en el examen les pregunto dónde se lleva a cabo la respiración y pues no saben que es en el alveolo. ¿Ok? Las funciones, esto me faltó, no sé si lo comenté, las funciones respiratorias normales de la nariz, pues en este caso es calentar el aire, humidificarlo y filtrarlo, cualquier partícula que se quede ahí. Hablando de los pelitos que tenemos en la nariz, esto es muy importante porque atrapa partículas grandes. Sin embargo, vean por favor, imagínense esta persona como tiene sus narinas, si se encuentra atrás de un bachillerato, ¿no? Todo el humo que tiene el camión, pues las narinas van a atrapar partículas pequeñas entre 1 y 5 micras, ¿sí? Sin embargo, vean cuánto mide en este caso lo que viene siendo las partículas del cigarro, 0.3 micras. Entonces, obviamente esto no lo van a atrapar las narinas, aparte que nosotros no respiramos por la nariz, respiramos por la boca. Ojo, sin embargo, los pacientes que son fumadores pasivos, ¿sí? Las partículas, estas entran directamente al pulmón. Entonces, ojo con eso, porque son los que van a estar más afectados y van a producir tejido fibroso en los tabiques alveolares, dando debilidades permanentes y reversibles en nuestros pacientes. Hablando de la vocalización, decíamos que la nariz y nuestra boca tiene mucho que ver hablando del cómo se produce el sonido. Por ejemplo, si tengo rinitis o tengo algún proceso de alergia, la voz nasal que presenta el paciente como su profe las mañanas, ¿sí? Y pues el órgano de la fonación, pues decíamos en este caso que es la laringe. Entonces, vean cómo se encuentran en este caso las cuerdas bucales y nos van a permitir a nosotros tener ciertos tonos de la voz. Entonces aquí habla de los músculos de la laringe, que nos van a permitir a nosotros producir ciertos sonidos. ¿Ok? Este cartílago que se encuentra aquí visible es el cartílago tiroides, sí, que es visible en los hombres. Hablando de la resonancia y la articulación de la voz, pues influye mucho cómo están los dientes del paciente, influye mucho la lengua, el labio. Entonces, por ejemplo, si ustedes se ponen brackets, la voz les va a cambiar igual si tienen rinitis, si tienen alguna patología de vías respiratorias altas, sobre todo porque la caja torácica, los senos paranasales, faringe, nariz y boca funcionan como resonadores. Si yo tengo, por ejemplo, una infección de vías respiratorias altas, tengo una otitis, el paciente no escucha, entonces habla más fuerte porque como no se escucha, dice, es que no me están escuchando, ¿no? Pero realmente el que no se escucha es él. Entonces, es importante nosotros tener despejadas las vías respiratorias superiores. Bueno, ahora sí, ya después de bla, 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 25 minutos de la clase hablando de las patologías obstructivas y restrictivas, llegamos a lo bueno. ¿Qué es una patología obstructiva? Son las que evitan que el pulmón se expanda como tal debido a que adentro de él ya tienen oxígeno. Dice aquí, generalmente son debidas al aumento de la resistencia producido por una obstrucción parcial o completa a cualquier nivel. Las restrictivas principalmente se deben a que el parénquima pulmonar y la capacidad pulmonar total se encuentran reducidas. Para complicarles un poquito más esto,
¿sí? Vamos a hacer este cuadro. Este cuadro no es para ahorita, la plataforma no les va a permitir que lo suban. Este cuadro lo van a hacer ustedes en todas las enfermedades que veamos en el programa, ¿sí? Es un documento de Excel que ustedes van a ir haciendo, donde van a agregar definición, etiología, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento e intervenciones de enfermería. Por ejemplo, si hoy vemos asma, si hoy vemos EPOC, si vemos neumonía, pues serían 3 tablas del día de hoy. Si nos vamos la próxima semana, supongamos a lo que viene siendo digestivo y vemos reflujo esofágico, pues va a ser otra tabla. Si vemos en cardiopulmonar, vemos en cardiovascular, perdón, vemos hipertensión, pues sería otra tabla. Y así nos vamos yendo, porque al término del semestre les va a pedir un trabajo final que viene siendo todo esto. Entonces, ustedes los pueden ir haciendo de una vez. Recuerden que la información voy a tratar de compartírselas con lo que vienen siendo los videos. Entonces, esta presentación, pues bien, aquí ya viene un poquito del acordeón. Aquí nos falta lo que viene siendo los agentes etiológicos, pero eso los voy a mencionar. Cuando hablo de los pacientes con asma, que en este caso estamos hablando de una enfermedad obstructiva, ¿sí? Los pacientes con asma principalmente se van a deber a procesos alérgicos. ¿Por qué procesos alérgicos? Porque es una enfermedad caracterizada por inflamación de las vías respiratorias y espasmo del músculo lisobronquial que va a tener relación a una molécula que se llama histamina, que esta histamina es causada por reacciones alérgicas, ¿sí? Que tenemos nosotros en contacto. Por ejemplo, si me cae mal el polvo, la humedad o me estreso, tengo estrés a todo ese tipo de situaciones, esta histamina va a producir inflamación. Llega a mi cuerpo y reconoce lo que viene siendo unas células que se llaman eosinófilos, y estos eosinófilos, ¿sí? Van a producir en su interior histamina. Esta histamina se empieza a liberar a la circulación, y esta desgranulación de esa histamina va a producir esa constricción y espasmo del músculo liso. Por ejemplo, me picó un mosquito en la piel, llegan ahí células como vienen siendo los mastocitos, los eosinófilos a mi piel, y se me forma una ronchita. Esa ronchita es mediada por lo que viene siendo la histamina. Entonces, las personas con asma, dentro de los agentes etiológicos, es procesos alérgicos, como dice aquí. Infecciones virales, impresiones de alergia, incluso el reflujo gastroesofágico me puede ocasionar a mí procesos de asma. Hablando de la fisiopatología, entonces aquí tengo que hablar de una enfermedad inflamatoria y de broncoconstricción, ¿sale? Entonces, una enfermedad obstructiva. Dentro del cuadro clínico voy a tener disnea, voy a tener tos, aumento de mi frecuencia respiratoria, aumento de mi frecuencia cardíaca, ansiedad y disminución de la saturación de oxígeno. El diagnóstico lo voy a hacer con espirometría y, por supuesto, con los antecedentes del cuadro clínico. Y para el tratamiento, aquí sí necesito que ustedes pongan un poquito de su parte con referente a las intervenciones de enfermería. ¿Qué le hago a un paciente asmático además de su tratamiento farmacológico? Bueno, pues lo calmo, en este caso mido lo que vienen siendo signos vitales, identifico lo que le está causando la enfermedad, los datos de alergia y todo eso. ¿Okay? Hablando de otras enfermedades obstructivas, pues tengo la neumopatía obstructiva crónica, que es el EPOC, y en este caso se caracteriza por la eliminación del flujo de aire que no es reversible por completo. Los factores de riesgo que yo tenga enfisema o tenga EPOC es tabaquismo, reactividad de las vías respiratorias, infecciones de las vías respiratorias, a lo que yo me dedico en mi trabajo, y por supuesto la exposición pasiva o secundaria al humo del tabaco. Hablando de la fisiopatología, a diferencia de lo que viene siendo los pacientes con asma, que tengo unas moléculas que es histamina, aquí yo tengo un proceso de hiperinsuflación. ¿Qué significa? Hay atrapamiento de aire en el pulmón, y esta puede ser progresiva, que aumenta mi capacidad pulmonar, pero restringe el intercambio gaseoso. Dentro del cuadro clínico, vean, nuestro paciente puede presentar hipoxemia, sibilancias, esto de tórax en tonel. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Alexis Franco, ¿dónde andas? ¿Qué pasó? Oye, una pregunta. ¿Se ubica donde vive el Chavo del 8? Sí, ¿Dónde vive? en un tambo, ¿no? En un tambo, exactamente. Ese barril donde vive el Chavo del 8, imaginémonos que es nuestro tórax, y las costillas pues están horizontalizadas. Por eso les decía, otro
que a mí me gusta mucho ponerles como referencia, es el tórax de Grund, de mi villano favorito, porque eso hace que mi paciente tenga las piernitas flaquitas, pero el tórax grande, pues es ensanchado. Y eso se debe mucho a ese atrapamiento de aire por un exceso de hiperinsuflación. Entonces, imagínense ustedes que todo el tiempo anden así con el tórax levantado, así porque meten aire y la panza sumida todo el tiempo y andan así, ay, es que hago ejercicio. Pero esa hiperinsuflación, por supuesto que cuando se les olvide que tienen que estar en esa posición, ¡pum!, sacan la pancita, ¿no? Pero es muy difícil para el paciente de manera fisiológica restringir ese intercambio gaseoso. O sea, yo tengo que relajar mis pulmones para permitir que salga aire, para que nuevamente entre aire. Ese movimiento, pues lo hago de 12 a 18 veces por minuto, entonces sería muy incómodo yo mantenerme, imagínense la clase de 50 minutos estar siempre así. Pues imagínense nada más la restricción pulmonar, una respiración superficial, que es lo que presenta en este paciente. Para hacer el diagnóstico se hace con la espirometría y por supuesto tenemos que hacer exámenes de sangre y aquí vamos a manejar un concepto que se llama gasometría arterial. El tratamiento para ellos pues es dejar de fumar, el uso de fármacos broncodilatadores, glucocorticoides, que es el tratamiento también de los pacientes asmáticos, pero dentro de las intervenciones de enfermería es a trabajar con ellos con lo que es la vacunación y la rehabilitación pulmonar. ¿Sale? Entonces aquí les estoy dando las claves para que ustedes puedan hacer esa tablita que les estaba diciendo ahorita, ¿sí? Que ustedes tienen que estar elaborando al final del semestre como un trabajo final. Ok. Aquí es otra patología que es la fibrosis quística. Es una enfermedad que provoca acumulación de moco espeso y pegajoso que impide que el pulmón se expanda o se contraiga y es una enfermedad genética. O sea, nada que ver el humo del cigarro con el paciente con EPOC, nada que ver los eosinófilos y la histamina con los pacientes con asma. Aquí tenemos una enfermedad que se debe principalmente a funciones genéticas que impide, ¿sí?, que el pulmón en este caso se expanda por la acumulación de moco, que este moco es espeso y también vamos a tener alteraciones en los electrolitos de estos pacientes. Tenemos a la bronquiolitis, que es una enfermedad, en este caso, causada principalmente por virus, que va a ocasionar inflamación, edema y necrosis, y por lo tanto vamos a tener ese fenómeno obstructivo en nuestros pacientes para poder permitir que entre y salga el aire de nuestro cuerpo. Esa destrucción de las células ciliadas dentro del epitelio bronquial, pues lo que va a hacer que se formen pequeñas atelectasias o áreas donde se quede el aire atrapado, y por eso vamos a tener ese fenómeno obstructivo. ¿Sí? Aquí está restrictivo en algunas ocasiones y obstructivo. Entonces, pudiéramos tener la combinación de esos fenómenos hablando a nivel del pulmón. Uno que impida que este se expanda y otro impide el intercambio gaseoso. Vámonos a las restrictivas, entonces. Tenemos aquí a la sarcoidosis, que es una enfermedad inflamatoria, que lo que va a hacer afectar de manera completa a nuestro paciente, sí, porque afecta muchos órganos y sobre todo el mayor daño lo vamos a tener a nivel pulmonar. Entonces, si se dan cuenta, asma, EPOC, lo que decíamos ahorita de bronquiolitis, sarcoidosis, son totalmente diferentes entre sí esas enfermedades. Y vean, para darle a mi paciente hacer un diagnóstico, pues aquí no habla de que yo voy a hacer una voy a hacer una de esta espirometría. Aquí a mi paciente le tengo que hacer una biopsia. Entonces, dentro de los signos y síntomas que tiene mi paciente, al igual que todos, tos, disnea que va a tener nuestro paciente. Entonces, los invito a que revisen esto para que ustedes puedan sacar cuáles son las enfermedades restrictivas y cuáles son las enfermedades obstructivas que nos van a dar diferentes signos y síntomas para poder entender a nuestro paciente si en algunos casos, hablando de las obstructivas, que es el asma, sí va a mejorar si controlamos los agentes etiológicos, como viene siendo las alergias o el reflujo, y en otros pacientes, pues definitivamente, pues no podemos hacer más que modificaciones en el estilo de vida, como viene siendo que haga actividad física, que empiece a ejercitar sus pulmones y pues que deje de fumar. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Maestra, entonces el cuadro ese... Sí, te escucho. Sí, ya pregunto. Primero las damas. Ok. Profe, entonces el cuadro, por cada enfermedad vamos a hacer un cuadro como el que puso. Así es. Yo les recomiendo que lo hagan en Excel
Sí, les voy a compartir ahorita, es más, espérenme tantito, déjenme checar. Aquí tengo uno de los del año pasado para que lo vean más o menos cómo está, pero debe de contener esto que está aquí. Permítame tantito. A ver, Alberto, ¿qué ibas a preguntar? Entonces, el cuadro lo vamos a desarrollar como si fuera una guía de valoración, pero en este caso, sin desarrollar lo que es Nanda, Nick y Nox, sino que en este caso ya pondríamos desde en el tratamiento tanto médico como otro tipo de recursos que se pudieran emplear dentro de la misma patología, como ejercicios y demás que pudieran ayudarle al paciente con dicha enfermedad. Es correcto, por eso les decía las intervenciones de enfermería, pero identifico qué es lo que le está causando a mi paciente esta enfermedad y qué le pasa. O sea, tengo un cuerpo enfermo, ¿cómo funciona ese cuerpo enfermo? A eso me refiero con la fisiopatología. Permítame tantito, ando buscando el Excel con eso para que ustedes se den cuenta, más o menos. No se los quise compartir porque me decían el año pasado que tenía virus el archivo. Espérenme. Ya lo encontré. Van a ver que se ve bien bonito. Es parecido al que les mostré ahorita, nada más que ordenado de otra manera. Vean, viene el concepto, viene etiología, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, enfermedad de enfermería y viene pronóstico. Si quieren, así como está, lo voy a copiar de aquí y se los paso para que ustedes lo puedan hacer. Vean, viene respiratorio, digestivo, renal, cardiovascular, ¿sí? Y ustedes lo van enriqueciendo. Les repito, este documento, voy a copiarlo, control C. Yo cuando lo hice el semestre pasado, que se los compartí, me dijeron, profe, tiene virus y que no sé qué, y se pusieron a renegar. Entonces yo por eso ahorita, pues no se los quiero dar de trabajo, no sé por qué no se ve, acá está. Sí, pero es eso, pues, es que ustedes vayan identificando todo lo que vienen siendo las patologías respiratorias. A ver. Ya le estoy dando formato aquí. ¿Sí? Y pues se los voy a compartir en el grupo de Telegram para que vean lo que debe de contener. Ahí se los puse como una imagen y pues aquí se los estoy enviando nuevamente. ¿Sale? Ya sea que lo quieran ustedes hacer de horizontal, ¿sí? Lo quieran hacer horizontal o como les mostraba en la presentación que tengo yo concepto, etiología, cuadro clínico, O sea, las dos opciones, como ustedes lo quieran diseñar, no pasa nada, ¿ok? Y les repito, no es un trabajo que van a entregar ahorita, es un trabajo final. Se entrega en la plataforma. La plataforma les va a pedir a ustedes que lo suban ahí como trabajo final. Entonces, pues yo siempre les digo desde el principio para que ustedes tengan la oportunidad de irlo elaborando. Porque si lo hacen al final, pues lo que va a pasar es que, pues, simple y sencillamente van a decir, hey, pásame el trabajo, ¿no? Y la profe se da cuenta y el trabajo de una persona, pues lo tienen 20, ¿no? Y pues si me doy cuenta y los detecto, porque siempre me toca, así que encuentro hasta 10 trabajos iguales de esos, por acá está, aquí abajito, ¿sí? Vienen una actividad y vienen por aquí un trabajo final que les pido aquí al final del trabajo. Aquí está examen, aquí está el trabajo final, miren. Y aquí dice, le voy a dar clic, dice, anexa aquí todos los cuadros comparativos, son 2 archivos, un Excel y un PDF. Y vean, aquí viene que es para diciembre aproximadamente. Entonces, pues yo creo que tenemos bastantito tiempo para irlo elaborando, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan la oportunidad de subirlo. Es mi regalo es mi aguinaldo de ustedes que me dan a mí, ¿sale? Entonces, les repito, háganlo ustedes, personalícenlo ustedes, porque si encuentro trabajos iguales, esos son ceros. Se llama plagio. Entonces, si detecto uno, pues ya me pongo así como
les digo, me puedo jugar como a los pares o al memorama. Y literal, o sea, no dejo hasta que encuentro todos. Y luego le digo a los maestros, oye, ¿sabes qué? Ana Karina, Naomi, Alex, Tomás, tienen el mismo trabajo, entonces chécalo. Y ahí se va la maestra Laura Esparza y checa, sí, mira, los trabajos que me subieron son iguales estos carajos y así. Entonces, no lo hagan, ¿sale? Si no tienen preguntas, de mi parte sería todo, perdón. Recuerden que ahorita les voy a pasar el video para que puedan ustedes irse guiando para que hagan sus anotaciones y pues deben ser personalizadas, ¿sale? Muchas gracias, maestra. Buen día. Muy bien. Gracias, Vale, profe. gracias. Gracias. Bye. Hasta la próxima.